Aunque, aunque estemos hablando. Vamos a agarrarlo hasta acá. Que se escucha. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos a punto de iniciar este Magdo en vivo. Hola, hola. Hola, hola. Ya no se escucha, ya se quitó, ¿eh? Ajá, ese fue el último. Sí, se escucha. No, pero ya no se escucha. Ya no se escucha el sonidito, ¿no? Entonces, era se combinaban los sonidos. Bueno, ¿qué anda? Pues vamos a dar inicio con este en vivo, siguiendo la dinámica que hemos estado llevando con nuestro estudio del libro de Michael Jordan. Pues era profundo. Como acelerado un poquito. Sí, es el bol. De Michel Donjan, de Principios de Aprendizaje y Conducta. Empezamos el cuarto capítulo, en la cual seguimos hablando acerca del condicionamiento clásico, pero ahora en la etapa de mecanismos. Y pues vamos a hablar ahorita del primer capítulo de ese capítulo. O sea, el primer tema. El primer apartado. Nervios de que ya tenía rato que no hablábamos de esto, yo creo. Y pues vamos a dar inicio. El capítulo como tal se llama, se me olvidó también el nombre. Mecanismos. Ahí se llama. ¿Qué hace efectivo un el tema. El primer. El subtítulo. Que hace efectivo el estímulo condicionado e incondicionado. Y pues aquí en la primera parte nos aborda algunos puntos muy, muy importantes y muy curiosos. Como tal, pues nos empieza a hablar de que por los estímulos, como tal, un estímulo condicionado, como se le suele llamar, antes de ser condicionado, pues no tiene ningún efecto en la persona, no causa ninguna fuerza directa o una activación como tal. Y los estímulos incondicionados, como si habíamos hablado, sí son cosas que sí activan al organismo por alguna situación, porque ya se creó, porque ya hay un aprendizaje muy, muy directo, como el afecto de la sed, pues activa automático la necesidad del agua, el hambre, todas las necesidades básicas, que sería inclusive la cuestión de las relaciones sexuales, se activan de manera natural y por ende hace ciertos movimientos para conseguir y cubrir ese estímulo o esa necesidad por esa activación. Pero pues dentro de ese ambiente también hay cosas que comúnmente se le han denominado como estímulos neutros, que son los que pasan en el ambiente dentro de su alrededor, que no tienen una fuerza tal que no crean una activación. Porque creo que hemos comentado entre nosotros que está como la curiosidad o la duda o la investigación, si son realmente neutros, que no tienen nada, o si realmente o simplemente son situaciones que no tienen una activación tan fuerte para el organismo que hacen que no haga nada, ¿no? Y pues se le puso neutro de alguna manera por las investigaciones que han tenido. No sé si se acuerdan de eso cuando hemos platicado sobre este tipo de situaciones. Sí, pero a lo mejor antes de entrarle bien, pues no sé si se quiera presentar, Chava. Es cierto, ¿eh? Me olvidó presentar aquí a mis compañeros. Nuestro invitado. Bueno, es decir, la idea de Jamaica es hablar de eso, pero pues sí nos vamos a presentar. Bueno, comúnmente hemos estado dialogando este libro con Edgar, con el psicólogo Edgar, pero esta vez invitamos aquí al psicólogo Salvador, un máster en esto de la psicología conductual, y en la cual pues se va a presentar. Una expertise. Pues sí, yo iba a decir que no sé qué hago aquí, pero bueno. Me llamo Salvador Frías, estoy para servirles, también aquí trabajando con los compañeros, el psicólogo Eder y el psicólogo Edgar. A veces nos podemos confundir, ¿verdad? Son parecidos fonéticamente sus nombres. Vamos a estar hablando, como ya lo dijo el compañero Eder, sobre algunos mecanismos, ¿no? Que suceden en un tipo de aprendizaje. No sé, pero
como que empezando a hablar sobre los estímulos y su tipo de eficacia como que hacía secas, sin plantear como un contexto, ¿no? En ese tipo de aprendizaje, se puede malentender de repente, ¿no? Como que, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, a lo mejor me gustaría como que también aportar una especie de introducción de que hay que entender que hay dos mecanismos de aprendizaje, ¿verdad? Que son parte del organismo humano y de la mayoría de las especies, ¿no? Si no es que todas. Se plantea que son formas de aprender o mecanismos de aprendizaje que se han seleccionado de manera natural, ¿no? Ahora, todo lo que hablamos de aprendizaje tiene que ver obviamente con comportamientos, y con comportamientos vamos a hablar sobre lo que hace el organismo humano o cualquier otra especie también, ¿no? Sus movimientos corporales y demás respuestas que tiene en presencia de qué eventos o de qué estímulos, ¿vale? Los dos tipos de mecanismos de aprendizaje lo vamos a llamar condicionamientos operantes o condicionamiento clásico. Lo que vamos a abordar en esta ocasión acerca de lo que mencionaba el compañero Eder sobre qué hace que un estímulo sea efectivo para que se genere un aprendizaje o una respuesta, ¿no? Vamos a orientarnos al tipo de mecanismo que se llama condicionamiento clásico. Vamos a dejar el operante, por lo que entendí, y lo que me invitaron al tema era como enfocarnos al condicionamiento clásico, ¿no? Sí. El operante lo vamos a dejar como fuera en esta ocasión. Nos vamos a dedicar a ese tipo de aprendizaje, es decir, qué relación guardan, qué cosas o factores hacen que un estímulo sea más efectivo para provocar una respuesta y que no. Son esas cuestiones las que vamos a comentar. ¿Qué se necesita para generar un aprendizaje más rápido? ¿Qué cosas pasan para que el aprendizaje se haga más lento o tarde más? Etcétera, etcétera. El condicionamiento clásico, repito, es un mecanismo de aprendizaje que tenemos, ¿verdad? Que existen como parte de nuestra especie y de otras más. Consta de relacionar estímulos. O sea, cuando hablamos de condicionamiento clásico hay que entender que es una forma de aprender estímulos, es decir, cómo se van relacionando estímulos con otros estímulos y que al final de cuentas tienen que ver también con cómo respondemos, ¿no? A esas relaciones entre esos estímulos. Entonces, no es que aprendamos nuevas respuestas, sino que vamos a aprender a trasladar unas respuestas que ya hace nuestro cuerpo ante estímulos nuevos o novedosos, ¿vale? Por eso llamaba aprendemos estímulos, porque va a haber estímulos como ya, y aquí ya lo pego con lo que comenzó el compañero Eder, ¿verdad? Hay estímulos los cuales van a provocar de manera natural una respuesta, como por ejemplo, algún objeto que se te atore en tu esófago, vas a toser, si comes algún alimento en mal estado, vas a vomitar, y así, ¿no? Si entra algo en tu ojo, vas a parpadear o va a lagrimear tu ojo, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos una serie de respuestas ahí, no son muchas, pero sí es un repertorio que llamamos básico, ¿no? Con el que ya nacemos. Entonces... que son innatos, pues, ¿no? O sea, que ya, sí, vienen de fábrica, digamos. Ajá, sí, son formas de responder que no se aprenden, que ya son parte de nuestra herencia evolutiva, ¿no? ¿Sale? Entonces, eso es lo que vamos a comentar, o sea, cómo se van relacionando esos estímulos y a la vez cómo vamos aprendiendo a responder, trasladando esas formas de responder que ya traemos de por sí, de nacimiento, y cómo vamos trasladándolas a esos nuevos estímulos, ¿vale? A los cuales a lo mejor en un principio no respondemos, pero después sí. O no respondemos de una manera a lo mejor determinada, ¿no? Porque ahorita comentaba, lo que comentaba Eder, pues, de los famosos estímulos neutros. Sí. Entonces, pues, esa sería como que la introducción, como para que dejemos claro de qué va esto, ¿no? O sea, vamos a hablar de un tipo de aprendizaje donde se relacionan estímulos y nosotros trasladamos respuestas a esos nuevos estímulos. Aprendemos a responder ante nuevos estímulos. Ese tipo de aprendizaje vamos a abordar, pero sobre todo, qué cosas pasan en una situación específica que hace que esos estímulos sean más efectivos o menos efectivos para generar una respuesta a un aprendizaje. ¿Sale? Sí, exactamente. Pues con este preámbulo que nos acaba de decir Chava, pues vamos a entrar un poquito más de lleno al tema.
Como recordarán los que han estado pendientes de ese tipo de en vivo acerca de este libro, pues han ido viendo ciertas cosas claves en los capítulos anteriores que nos van a dar mucha pista para lo que vamos a ver en este momento. Sobre todo esa parte que lo que nos interesa es ir aprendiendo o ir prácticamente mostrándoles cómo nosotros vamos aprendiendo dentro pues, de un ambiente, de un contexto. Y una forma de aprendizaje son este tipo de situaciones. Una interacción con estímulos que pueden ser, que nos van a provocar una serie de respuestas. Y esas respuestas se van a convertir en aprendizaje, en la cual, como vamos desarrollando, interactuando, pues nos va a crear un repertorio, en la cual nos va a crear un comportamiento. Y prácticamente hasta nos diríamos que la forma en cómo actuamos ahora fue a raíz de una serie de interacción de acontecimientos y estímulos que fueron interactuando en toda nuestra vida, que se fueron pues desarrollando. Pues en la primera parte o el primer subtema de este tema, pues aborda la parte de que pues todos los estímulos pues, te provocan una respuesta. Pero el detalle de este capítulo que nos quiere abordar de que nos da a entender de que se supone que hay como una serie de división en dos cosas. Los estímulos que se consideran incondicionados y los estímulos condicionados. Ya abordamos un poquito cuáles son. Los estímulos incondicionados son situaciones que pues ya están de fábrica, ¿no? Ya lo dijeron, que reaccionamos porque reaccionamos. No necesitamos haberlo aprendido. La necesidad de sentir el hambre no la aprendimos. Ya viene de parte de nuestro organismo. Puso el ejemplo Chávez, se te mete una basurita en el ojo y la reacción de la lágrima ya es algo que ya viene dentro del organismo, ya es una reacción. Esos son estímulos incondicionados. Son cosas que de ley vamos a reaccionar. Sentimos sed, luego reaccionamos y caminamos hacia buscar agua, pero ya va dentro de nuestro organismo. Pero ese tipo de estímulos se relacionan con cosas que están dentro del ambiente y se van asociando, creando un aprendizaje en la cual todo lo que está afuera se va a convertir en estímulos condicionados. O sea que adquirieron características de ese tipo y nos crearon un aprendizaje. ¿Qué quiere decir con esto? Que cosas que van a pasar en el ambiente, que en un momento pues, no nos causaban nada, se pueden ir relacionando, se pueden ir condicionando y nos crean nuevos aprendizajes. Traía un ejemplo y en ese momento se me acaba de olvidar para mostrarles este tipo de situación de que adquiere una característica, pero uno de los ejemplos básicos es eso, la necesidad de cubrir la alimentación, reacción. ¿Con qué cosas se pueden llegar a caracterizar en el ambiente o relacionarse y convertirse en un estímulo condicionado? Con el dinero. El dinero nos puede ayudar a que cubramos esa necesidad de hambre. Entonces el dinero va a adquirir características de esa sensación de hambre porque sabemos que nos puede cubrir esa necesidad. Entonces un material que está allá afuera, que a lo mejor pudiera no tanto reaccionar, pero como ha agarrado características de algo, de una necesidad básica, pues se convirtió en un estímulo condicionado. Entonces cuando sentimos hambre, ¿qué hacemos primero? Buscamos dinero para poder ir a comprar algo. Entonces agarraron características. No sé si quieren agregar algo más acerca de lo que estoy diciendo. Sí, a lo mejor como poniendo otro ejemplo y citando al libro pues que en el cual nos estamos basando, ¿verdad? Que les recordamos ese libro de Principios de Aprendizaje y Conducta de el príncipe Domyan. Él nos ponía, o bueno, nos pone un ejemplo, ¿no? En este primer apartado de respuestas iniciales a los estímulos. Un ejemplo que me parece que creo que fue en ratas, una investigación Sí, en ratitas, en donde decía que pues primero conviene identificar, ¿no? qué estímulos pudieran servir como estímulos condicionados o como estímulos incondicionados, ¿no? En el caso del libro, por ejemplo, cita un ejemplo en donde el sabor, me parece que de bolitas, sí, de sacarina, ajá, que es como... No son bolitas, es agua
agua, con azúcar, ¿no? ajá, agua, Ah, sí. ajá, era Aquí una. también hay otro candado. Ok, ok. bolas así como azucaradas. Entonces era como una solución en este. Ujú. Ujú. Pero bueno, me parece que era como un sabor dulce, ¿no? La sacarina. Entonces, se puede llegar a pensar que el sabor de la sacarina, por ejemplo, pudiera llegar a ser un estímulo incondicionado, ¿no? Porque incondicionalmente lo dulce tiene también, ahorita lo mencionaba Chava, ¿no? O sea, hay eventos que evolucionan a través de la historia de nuestra especie y que tienen pues esa ya carga filogenética, ¿no? De funcionar como estímulos. Se puede llegar a pensar que pudiera ser un estímulo incondicionado, y de hecho sí lo es. Pero aquí es donde entra esta comparación, ¿no? Que dice que es siempre, que puede ser relativa, ¿no? O sea, el cómo puede, qué función puede llegar a cumplir determinado evento o determinado estímulo, como en el caso del sabor a la sacarina, porque también puede llegar a cumplir una función condicionada, ¿no? O sea, también se puede llegar a asociar con algo que también sea, digamos, un estímulo incondicionado, que es, por ejemplo, me parece que en este experimento que hicieron, me parece que era con la enfermedad. No recuerdo cómo mencionaba que inducían a las ratas. No sé si. Les dan un medicamento. Ajá. Pues, Ajá, creo que, Sí. creo que es ese medicamento, ¿no? Entonces, presentan la solución, hacen que la beban, las ratitas, la solución de sacarina, y después es cuando les administran pues fármaco, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y pues esa administración del fármaco en el organismo, pues hace que se enfermen, ¿no? Entonces, ya después, tras varios emparejamientos, porque sabemos que esto así es, ¿no? O sea, el aprendizaje, hay veces que sí se llegan a dar casos en donde nada más con un único emparejamiento ya se condiciona el organismo, pero normalmente son varias ocasiones, ¿no? Entonces ya después de esos varios emparejamientos, pues se descubrió que la solución de sacarina funcionaba como estímulo condicionado, ¿no? Para, para, este, para señalar que venía después de beber esa solución, venía pues la enfermedad, ¿no? Entonces, sí se adquiere una cierta aversión, ¿no? Por decirlo así, hacia lo que es el sabor de la sacarina, y las ratas ya no lo toman, ¿no? Que sabemos que esa ya a lo mejor entraría como una clasificación de respuesta más de tipo operante, a lo mejor, ¿no? El no beber, pero ahí te puedes dar cuenta, ¿no? Cómo sí genera una cierta aversión. Ujú. Sí, Entonces, pues este es como que a lo mejor el ejemplo más de laboratorio, ¿verdad? Digo, a mí en lo personal me gusta mucho leer este tipo de ejemplos porque a lo mejor no son tan cotidianos, pero sí te ayuda a entender más y a clarificar a lo mejor un poquito los conceptos, ¿no? sí. Pero no sé si, si tengan ahí otro ejemplo, no sé, otro comentario respecto a este punto. O sea, el punto esencial es ese, es identificar qué respuestas iniciales provocan ciertos estímulos, ¿no? ¿Y por qué identificar? Porque sí es importante saber qué respuestas, aunque sean respuestas simples de orientación, por ejemplo, o sea, de que no se pueda sonar un tono y yo como que hacer esto, ¿no? O voltear a ver el tono, aunque sea esa simple respuesta inicial, es importante para después llegar a saber qué ¿cómo decirlo? ¿Qué función puede llegar a cumplir, ¿no? Ese estímulo. Ujú. O sea, ya sea condicionado o incondicionado, o ambos para cierto tipo de aprendizajes también. Sí, siguiendo la línea que comentas, uno de los primeros puntos que maneja este apartado es justamente eso, pero lo de identificar qué tipo de estímulo o ante qué tipo de estímulo estamos dependiendo de la respuesta que vemos, ¿no? O observamos, o testeamos, pues, por así decirlo. Porque va a haber algunas respuestas que no se van a hacer observar directamente a la vista, ¿verdad? Que van a ser bajo la piel o dentro del organismo. Pero al decir que es una cuestión, cumple una función relativa, hay que entender que un estímulo incondicionado puede volverse uno condicionado. O uno que es condicionado, pues puede también adquirir otra función, ¿no? Exacto. O sea,
Perdón. O sea, la cuestión es esa, de que no nos vayamos de una manera tan lineal al hecho de que, los estímulos incondicionados siempre van a ser estímulos incondicionados. No, no es así. Depende del orden, de cómo se den las cosas, ¿verdad? La situación puede cambiar su función. Por ejemplo, en el caso de la sacarina, se supone que es un estímulo incondicionado, porque tiene que ver a lo mejor también con las necesidades fisiológicas, como el beber y la cuestión de los azúcares, ¿no? Que son necesarias para el buen funcionamiento de la fisiología de los órganos, ¿no? Y sistemas del cuerpo. Podríamos tenerlo como, yo quiero, a lo mejor voy a sonar, puede ser más o menos grosería. Mamador, dice. Ajá, voy a sonar mamador o mamón, algo mamón. Sí, sí puedes. ¿De qué puedo parar, no? O sea, la cuestión es que puedo sonar un poco mamón porque para personas o estudiantes, voy a decirlo así, estudiantes, pero no nada más me refiero a los universitarios, sino los que incluso ya salieron, pero siguen estudiando, ¿no? O sea, sí soy. para los estudiantes que son más noveles, por así decirlo, se van con esa finta de que, estímulos incondicionados son todo lo que tiene que ver con una respuesta del cuerpo, ¿no? Que ya trae de repertorio básico. Y muchas veces esas son esas preguntas, ¿eh? De que, estímulo incondicionado, la comida y el agua, y creen que es lo único que es incondicionado, pero ya para los más metidos en este asunto, entendemos justamente, de eso se trata de ese tema, entendemos que un estímulo incondicionado también se puede volver condicionado, depende con qué relación guarde con otros estímulos. Esa es la clave, ¿no? O sea, siempre que nos preguntemos un evento en un aprendizaje pavloviano o clásico, ¿qué función cumple? Pues la respuesta del millón, ¿no? De los psicólogos depende. ¿Por qué? Porque a lo mejor faltaría contexto. Decir, bueno, ¿respecto a qué? O sea, respecto a qué respuesta o respecto a qué asociación. ¿Cómo se están dando las cosas? O sea, esto por ejemplo, del sabor de la sacarina, ¿no? O sea, ¿qué estímulo es? ¿Condicionado o incondicionado? Pues depende, porque respecto a qué me estás preguntando. O sea, si me estás preguntando respecto a una respuesta que es como de agrado o de gusto naturalmente, que viene a lo mejor precedida por un estímulo que puede llegar a ser condicionado, pues entonces sería un estímulo incondicionado el sabor de la sacarina. Ajá. O sea, pero si por ejemplo me dices, pues respecto a una respuesta de miedo, que es provocada porque anticipa el sabor de la sacarina una enfermedad, pues entonces es una función distinta, una función más de condicionada, que podríamos decir. Así es. Bueno, eso es lo que decía. Sí. Perdón. Pues sí, precisamente con lo que estaban comentando ahorita, los siguientes subtítulos hablaban precisamente de ese detalle. Lo que aquí técnicamente en el libro le domina exhibición latente o efecto de preexposición. Eso es lo que viene después. Justo en la novedad en el que viene. Pero antes de eso, de la novedad, ¿no? Ajá. Como a lo mejor, o sea, como a lo mejor una pequeña introducción, ¿no? De respecto a la novedad. O sea, como para terminar este punto, ahora ya vamos a pasar al que sigue. O sea, el primer punto es tal cual la importancia de identificar las respuestas iniciales de determinados eventos, que puede ser relativa, o sea, la función que cumplen esos estímulos puede ser relativa, de nuevo, dependiendo de cómo se te presenten los estímulos. Exactamente. ¿Sale? De la asociación. Ahora, y de ahí, pues, habíamos visto que el tema así primordial o en general, por así decirlo. Saluditos a Mauro. Saludos a Mauro, saludos a Dalai también. A Dalai, saludos. La cuestión es que también tenemos que ir viendo las características o factores que hacen que un estímulo incondicionado o condicionado pues sea eficaz, ¿no? O sea, efectivo para provocar una respuesta o elicitarla, ¿no? Entonces, no miento, sí. Entonces, una de esas características, ya hablamos depende el orden en el que se te presenten los estímulos, cómo se te presentan, depende de la experiencia. Y otro punto es la novedad del estímulo.
Eso está bueno. Entonces, también es algo que debemos de tomar en cuenta para seleccionar. Depende cómo queremos que se dé cierto tipo de aprendizaje, ¿verdad? Si lo queremos controlar el aprendizaje, porque esto se da de manera natural en la vida diaria, ¿no? En la vida cotidiana. Entonces, pero nosotros vamos a tratar de llevarlo como en el ámbito más de control, porque estamos hablando como en un laboratorio, ¿no? Porque somos manipuladores. Entonces, las características que debemos tomar en cuenta para controlar la experiencia, vamos a llamarla así, debemos de pensar en la novedad del estímulo, ¿sale? Exacto. ¿A qué se referirá esto? ¿Quieren comentar ustedes algo? Si quieres, dale. Bueno. Pues su nombre lo dice, ¿verdad? O sea, yo creo que todos tenemos una pequeña noción de lo que es la novedad. La novedad tiene que ver con si has tenido una experiencia previa con esos, con esos eventos, ¿no? Que después se pueden llegar a emparejar con otros, o no has tenido absoluta experiencia con ellos. Digamos, si quisiéramos hacer como que así una regla general, a mayor novedad, hay más probabilidad de que un determinado evento se condicione de manera más eficaz, ¿no? Sí. Con otros. Si ya existe cierta familiarización, no es que no se pueda dar, sino que a lo mejor va a tardar un poquito más, ¿no? En condicionarse. Sí. O también, exactamente, no se va a ver reflejado le llaman una vigorosidad, ¿no? Tan alta en lo que es la respuesta provocada por esos estímulos. Entonces, eso es como a regla general, ¿no? O sea, esto tiene que ver con la novedad. Si estás bien familiarizado con cierto tipo de eventos, ¿no? Por regla general, va a tardar más. Y de ahí a lo mejor viene lo de la inhibición latente, ¿no? Que es un concepto que te indica que justamente se va a inhibir digamos, ese aprendizaje, o no es que se vaya a inhibir de nuevo, o sea, que no se vaya a poder dar, sino que va a tardar más, ¿no? Por eso esa palabra de latencia, o sea, la latencia tiene que ver con esta cuestión del tiempo. ¿Quieren empezar con eso o antes, si quieren también agregar más? Sí, es que va unido, de hecho, o sea, ahorita que vamos a hablar sobre ese tipo de fenómeno, lo que mencionaban, sabemos que suena muy técnico, ¿no? La inhibición latente o predisposición. Sí. Pero ahorita vamos a comentar un poquito más. Vamos a comentarlo como llevarlo a un plano más sencillo, ¿no? Por así decirlo. Sí. Entonces, pero queremos pegar este punto o este factor de la novedad, ¿no? Entonces, nada más como recapitulando y para ya pasar al otro tema, o al menos que quieran comentar algo más de eso. Entonces, recordemos que entre más familiaridad tengas con algún evento, con algún estímulo, esas respuestas no van a ser tan fuertes o tan vigorosas, ¿no? No te van a provocar respuestas tan fuertes. A diferencia de que si es algo novedoso, ¿no? En tu ambiente, en tu contexto. Probablemente sí genere respuestas más intensas, ¿no? Ahora, llevándola a la cuestión de otro fenómeno que se llama inhibición latente, ¿no? Hay un proceso, ¿no? Un proceso que se da de manera natural y un procedimiento que se ocupa de manera controlada, ¿no? Los procesos, es sencillo, hay que entender los procesos como aquellos situaciones, eventos que se van relacionando unos con otros y que van haciendo que el comportamiento cambie, ¿no? Que se den aprendizajes. Es el proceso que sigue, ¿no? El aprendizaje. Un procedimiento ya es una pauta instruccional que el técnico o el científico emplea para llevar a cabo un aprendizaje, ¿no? controlando las variables. Entonces, son procesos que se dan de manera natural en la vida de un organismo, pero a la vez nosotros también podemos, al conocerlos, al estudiarlos y conocerlos, podemos emplear instrucciones de cómo podemos llevarlo a cabo, ¿no? De manera controlada. Entonces, hay un procedimiento, si hablamos de control, ¿no? Que vamos a llamar preexposición. Ese procedimiento de preexposición hace referencia a que, seguimos hablando de condicionamiento clásico. Sí. A que antes de que tú lleves a cabo el condicionamiento clásico, vas a someter a ensayos o a exposición el estímulo, ya sea condicionado o incondicionado, solito. O sea, todavía sin relacionarlos, sino uno de los dos solito. ¿Sale? Por eso se llama
como preexposición, haciendo referencia a que antes de exponerlo, es decir, o antes de llevar a cabo el condicionamiento clásico, expones al estímulo condicionado solito, sin el otro estímulo incondicionado, o al revés, el puro estímulo incondicionado solito, sin el estímulo condicionado, ¿sale? Eso se llama preexposición. Pero ¿por qué es importante hablar de eso? Porque es un fenómeno que también altera el cómo se da un proceso de aprendizaje, ¿sale? En cuanto a condicionamiento clásico. Ahora sí, no sé si quieran comentar qué pasa, ¿no? Con esas preexposiciones, ¿en qué afecta? Pues la primera cosa que afecta es de que tarde más en asociarse los estímulos y por ende no va a crearse un aprendizaje como tal, o puede crear otro tipo también de aprendizajes diferentes. De hecho, ahí pone algunos ejemplos también igual de laboratorio. Creo que también utiliza también ahí utiliza las ratitas igual hace el mismo ejemplo de las ratitas con la agua luego con el agua azucarada y un agua salina también. Y quieren crear una especie de como de un miedo, porque me acuerdo que decía que la parte de abajo se me fue la palabra, como que los electrocutaban, le daban toque. Pero primero lo que hacían eran pues sobreexponerlos a algo para ver qué tanto tardaban en reaccionar, sobre todo porque utilizan después la palanquita y para ver si servía o cómo tanto respondían a que aprendieran a bajar la palanquita. Más o menos así recuerdo que marcaba el S. Ahora, si lo ponemos un ejemplo, a lo mejor dentro de nuestro ambiente, supongamos que también igual alguien me quiere crear un miedo a algo, ¿no? Yo que tomo mucho café, me llame sobre... Sí, soy. Como que llame sobre... y que quieran utilizar ese elemento. Porque digan, no, pues vamos a darle café, con eso lo vamos a activar. Muy probablemente no van a tardar en que yo adquiera un miedo porque yo ya estoy sobreexpuesto a tomar café. A diferencia que a lo mejor pusieran algo que yo nunca en mi vida lo he experimentado, pero me va a impactar. Como por ejemplo un balazo, ¿no? Directamente no lo ves, no a diario están tirando balazos. A diferente que tomar el café lo tomas diario, puedes tomar, lo tomas, yo a veces tomo hasta 3, 4 tazas al día. Ese sí es condicionamiento, papi. Te va a dar miedo, ¿no? No, pero es buen ejemplo, porque ve, ahí a lo mejor es una situación más cotidiana y no sé qué tan, ¿cómo se puede decir? Tan apegado esté a lo que es el principio, ¿no? Porque sí suceden fenómenos en el ambiente natural que uno se puede imaginar que pueden llegar a describir, ¿no? Cierto tipo de fenómenos, pero nada como ejemplos así de laboratorio, ¿no? Pero ahorita que mencionas esto de los balazos, por ejemplo, en ciertos contextos es muy común, ¿verdad? Que se escuchen, o sea, los balazos, ¿no? Y también en ciertas épocas, ¿no? O sea, pero sí tiene que ver mucho el contexto, ¿no? O el lugar. Por ejemplo, ¿no? Aquí en nuestro estado pues sí es un tanto familiar, ¿no? De repente escuchar, ¿no? Ese tipo de balazos, ¿no? Vas ahí por la calle y ¿no? Suena. Entonces, ahí se puede llegar a lo mejor analizar que nos estamos preexponiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese sonido, muchas de las veces no va emparejado, ¿verdad? Con un suceso que puede llegar a ser o que puede llegar a cumplir esta función de un estímulo incondicionado, ¿no? Como por ejemplo una herida, ¿no? Que pudiera llegar a ser. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, tú, guerrerense, ¿no? Si te comparan, por ejemplo, con una persona de otro estado, ¿no? Que a lo mejor no tenga esta familiarización con este tipo de estimulación. Sí. ¿Por qué? Porque si hacemos esa comparación, a lo mejor la persona de otro estado que pueda llegar a asociar a lo mejor el balazo con una herida, ¿no? Con otro evento a lo mejor traumático, pueda llegar a condicionarse de manera mucho más rápida, ¿no? Que a lo mejor una persona que ya ha sido
preexpuesta, ¿no? O familiarizada con este tipo de evento, de estimulación. Entonces, eso es prácticamente a lo mejor un caso, ¿no? De inhibición latente. ¿Por qué? Porque en este caso del sujeto que ha sido preexpuesto a esta estimulación, ¿no? En este caso de los balazos, puede tardar más en aprender, ¿no? Este emparejamiento del sonido del balazo con un suceso a lo mejor traumático, un suceso que pueda llegar a estar pues cumpliendo esta función, ¿no? Del estímulo incondicionado, que en este caso sería pues aversivo, ¿no? Sabemos que sería sumamente aversivo, ¿no? Una herida o un evento como ver, por ejemplo, a lo mejor a alguien ya fallecido, ¿no? Entonces, es como que a lo mejor un ejemplo que es un tanto cotidiano, ¿verdad? Que de nuevo, no, a lo mejor no está bien sujeto a lo que es esta rigurosidad, ¿verdad? Del laboratorio, Sí, y pues que podamos analizar común. bien de manera controlada, pero a lo mejor hay varios ejemplos, ¿no? Que sí en laboratorio definitivamente podemos estudiarlo con mayor precisión, ¿no? El cómo se da esta preexposición al estímulo condicionado o también inhibición latente, ¿no? Que así se le llama. Un comentario de Por mi casa es común, dice Monse. Dice que con ella no podríamos ocupar eso. Saludos Saludos, Monse. a Monse. Sí, es muy común por varias zonas. Sí, o sea, por eso dice, menciona que la inhibición latente es muy similar a la habituación, ¿no? Sí. Porque hay una diferenciación importante, ¿no? Que hace Dom Jan aquí. Bueno, no la hace él como tal, sino cita a otros autores, ¿no? Y sus experimentos, sus investigaciones. Que la habituación lo que hace es que, él lo pone así tal cual, ¿no? Como que permite sesgar la conducta provocada, o sea, la que es provocada por un estímulo incondicionado, ¿no? A favor de los estímulos novedosos. O sea, la habituación se da cuando estamos expuestos de manera repetida a estímulos incondicionados, que ya lo hablamos. ¿Qué va a pasar? Que esa repetición de exposición a ese estímulo incondicionado hace que la respuesta ya no sea tan vigorosa, ¿no? Como cuando es un estímulo nuevo, incondicionado. Entonces, por eso habla de que dice que ese tipo de, la habituación lo que hace es como que empuja a que nosotros ante un estímulo novedoso incondicionado sea más favorable una respuesta ante un estímulo incondicionado nuevo que al que ya lo repetimos, ¿no? O nos expusimos de manera repetida. Eso en el caso de la habituación. En el caso de la inhibición latente, no tiene que ver tanto con que si es condicionado o incondicionado, sino aquí habla de aprendizaje. Es decir, que el aprendizaje de un condicionamiento clásico va a ser más lento o más tardado cuando ya te preexpusiste al estímulo condicionado o incondicionado de manera reiterada, pero solito, sin llevar a cabo la asociación de los dos estímulos. Exacto. Entonces, aquí no es tanto como la habituación que esa estimulación repetida hace que sea más probable que tú respondas de manera más vigorosa cuando aparece un estímulo nuevo. Aquí es cuando aparece o cuando quieres que un aprendizaje se dé más rápido. Eso, ¿Sale? exacto. Es decir, cuando tú te predispones a un estímulo condicionado o incondicionado, solito, el que sea, haces que la asociación con otros estímulos sea más tardadita, más lenta. ¿Va? O sea, eso es lo que provoca ese tipo de proceso y procedimiento, ¿no? En laboratorio. O sea, entonces, cuando tú haces esto, vas a provocar que la asociación con otros estímulos nuevos hace que se dé el aprendizaje más rápido. No sé si se entienda ahí ese punto, porque sí está un poquito. Sí. Poquito Esto es ¿no? lo que iba a decir, lo que me excita, pues, pero pero lo que me emociona, exacto. Porque ahorita que estás mencionando y que se me vino así como que a la mente, que lo estaba leyendo también en el libro de Procesos Psicológicos Básicos, este fenómeno, y fíjate que ahí, ahorita que mencionas esto, Chava, lo abordan desde el proceso psicológico de la atención, o sea, tiene que ver con esta cuestión de la atención, el fenómeno de inhibición latente o preexposición al EC, porque si tú estás más familiarizado con cierto tipo de estimulación, hace que no le prestes tanta atención cuando se llegue a dar un emparejamiento. Ahí hace un comentario de eso,
que se supone que le sirve al organismo para que no se sobrecargue de información y no a todo le esté poniendo atención, que todo esté activándose por todo. Es lo interesante, pues, de todo esto. Sí, sí, sí. Y puede jugar a favor y en contra, ¿no? O sea, Sí. o sea, depende. Si a lo mejor si el emparejamiento amerita una respuesta de interés, o sea, que nosotros, a lo mejor como psicólogos, quiéramos que nuestro paciente, a lo mejor, porque esto se aplica en varios ámbitos, si nosotros queremos que genere un aprendizaje en el cual una respuesta de interés es la que nos interesa, que sea provocada por cierto tipo de estimulación, pero el paciente ya ha sido preexpuesto a esta estimulación, a lo mejor no se va a dar de manera tan rápida o tan significativa. Entonces ahí estaría jugando en contra. Exacto. Voy a tratar de llevarlo como al ámbito académico o escolar. Probablemente ese tipo de fenómeno lo vemos cuando a lo mejor puede haber un alumno o alumna que ya ha sido predispuesto a un cierto tipo de estímulos para enseñarle algo, por ejemplo, palabras, sílabas o asociaciones entre una pronunciación y una imagen, ¿no? Etcétera, etcétera. Si tú ocupas los mismos estímulos reiteradamente, por ejemplo, yo traigo mis tarjetitas, ¿no? Con las letras o con animalitos, y la primera clase te enseño con eso, ¿no? A ver, esta, ¿con qué la inicial? Y a la otra clase lo mismo, y a la otra clase lo mismo. O sea, lo que voy a hacer es que la persona ya no pierda particular atención a ese tipo de estímulos porque ya va a estar sobreexpuesto, ¿no? O preexpuesto. Entonces, el aprendizaje va a ser más tardado. Si yo quiero utilizar este fenómeno a nuestro favor para que un aprendizaje sea más rápido, ya cuando me dé cuenta o ya cuando observe que ya hubo una preexposición reiterada de ciertos estímulos, les cambio otros para que aprenda más rápido. O sea, les presento otros nuevos. No sé si me explico ahí, para que el aprendizaje se dé más rápido. Es como cuando dices, ya me cansé de ir al cine, hay que hacer otra cosa, ¿no? Y te emocionas, ¿no? O sea, algo así como... Esto, al estudiarlo y al conocer este fenómeno, lo podemos emplear a nuestro favor para generar aprendizajes más rápidos. De eso trata esto. O sea, y es difícil, ¿no? Porque a lo mejor tendríamos que conocer la historia personal o la historia de aprendizaje de la persona para saber a qué ha sido preexpuesto o con qué ya está familiarizado. Y entonces no ocupar esos estímulos o esos eventos y ocupar otros que sí sean más novedosos para la persona y que les preste más atención para lograr hacer un aprendizaje o una asociación más rica, más significativa, más eficaz. Así es, al final el fenómeno de variabilidad está siempre implícito. No sé si está participando, ¿no? está participando en la mayoría de los procesos de aprendizaje, ¿no? O sea, variabilidad de estímulos, por ejemplo, para evitar la saciedad de un reforzamiento, un reforzador, pues varían los reforzadores, ¿no? Sí. Entonces, si tú empleas una misma conducta en varios contextos, vas a tener problemas, ¿no? Psicológicos. Entonces, el secreto para que no sufras tanto, por así decirlo, ¿verdad? Porque si vas a sufrir, sino sería, bueno, no para que dejemos el sufrimiento, sino para que tengas una mejor adaptabilidad, es que tengas una mayor variabilidad de comportamientos, es decir, un mayor repertorio variado, pues, de comportamientos, ¿no? Entonces, aquí también sería algo similar. La participación de la variabilidad, es decir, si tú estás constantemente utilizando cierto tipo de estímulos, cuando tú varías eso y generas lo que se llama precisamente la cuestión de la novedad, y es por eso que les decíamos, cuando hablábamos de la novedad del estímulo, una característica, aquí entra precisamente, porque participa eso, ¿no? Cuando hay una predisposición, se inhibe la rapidez del aprendizaje, entonces hay que utilizar otros estímulos novedosos para que el aprendizaje sea más rápido, ¿vale? O sea, no sé si capichi, ¿verdad? O sea, no sé si se entiende. Sí. Sí, yo creo que sí, no sé los que estén ahí viendo, pues. Por ahí contesten. Por ahí pongan sus comentarios si ya los estamos aburriendo, disociando. Pueden preguntar o pueden dejar un comentario, todo. Sí, porque es que está más perro, así está muy perro. Este capítulo, de hecho, es el que yo le decía a Eder, vete despacio en porque a mí, la verdad, sí, cuando yo lo leí la primera vez, sí se me complicó bastante y se pone todavía más. O sea, ahorita estamos con un apartado que es nada más tal cual, que hace eficaces a los estímulos
condicionados o incondicionados. Pero ya después también hay otras explicaciones que pues hay que ponernos a lo mejor Mirar como 5 o 6 veces. constantes, ¿no? Exacto. Y tolerantes, muy tolerantes. Sí, de por sí hablar con conceptos y cosas técnicas para muchas personas les resulta muy aburrido. De por sí hablar es perro. Esa parte. El lenguaje tiene su dificultad. Eh, yo creo que si tienen preguntas o algo, pues pueden hacerlas. Este sí es un espacio de en vivo que sí conlleva un poquito más de cosas técnicas porque es compartir el aprendizaje que hemos tenido a raíz de haber leído pues, estos capítulos, ¿no? Prácticamente todo lo que estamos haciendo es lo que le entendimos, lo que fuimos aprendiendo, y si estamos mal y alguien si no lo entendimos y estamos mal, pues probablemente alguien nos puede corregir o se van a ir con la duda también. Con el sesgo de aprendizaje. A lo mejor un ejemplo así ya para cerrar, ya para pasar al siguiente punto. Ajá. También, ahorita que estaba recordando este libro de procesos psicológicos básicos, ahí te pone un ejemplo más como aplicado, ajá, que dice que si tú, por ejemplo, vas conduciendo y ves una señal, por ejemplo, una señal de curva peligrosa, que normalmente pues anticipa que venga justamente eso, ¿no? Una curva peligrosa y que pueda anticipar por ende un estímulo incondicionado como puede ser un accidente, ¿no? O un suceso de nuevo traumático. Sí. Si por ejemplo esta señal se presenta, digamos, sin venir después de que se presente la curva peligrosa, pues va a perder relevancia, ¿no? O sea, va a perder, sí, tal cual, eso, o sea, la persona que va conduciendo va a decir, pues a pesar de que se presenta varias veces el señalamiento de curva peligrosa, no viene la curva peligrosa como tal. Sí. ¿Qué pasa? Que como pierde relevancia, pues pierde atención. O sea, en las siguientes ocasiones en que se nos siga presentando, ya no va a llamar, ¿no?, la atención del individuo. Entonces, cuando llegue ahora sí, a emparejarse, ¿no?, la señal, o sea, de que después de que se presente la señal, venga la curva peligrosa, el aprendizaje va a ser, de nuevo, más lento. Sí. O sea, ¿por qué? Porque el individuo ha aprendido a que no es relevante y a que no hay que prestarle atención a esa señal. Entonces, va a tardar más en asociar que esa señal pues efectivamente predice la aparición de un estímulo incondicionado, como puede ser un accidente. Entonces, por eso se le llama inhibición latente de nuevo. O sea, inhibición porque inhibe ese aprendizaje, no de manera total, pero sí al menos en el tiempo, ¿no? O sea, va a ser más lento que el individuo, después de ver la señal, provoque una respuesta así como de atención, ¿sabes? Como de miedo, de decir, uy, cuidado. O sea, viene una curva en la cual, pues, si no le bajo de velocidad, pues, me llamaba. Sí. Entonces, a lo mejor ese caso también, digo que es el caso en donde lo mencionan en este otro libro, que es lo mismo, o sea, es el mismo fenómeno, a lo mejor un punto de vista muy similar, pero que también a lo mejor sirve, ¿no?, ya para pasar al que viene, que es el efecto de preexposición. Es como que es muy similar, ¿no? Retrasa el aprendizaje y la respuesta condicionada. Ajá. Es lo que estamos hablando, pues. Ajá. Retrasa el aprendizaje. Sí, o sea, en lugar de familiarizarte con el estímulo que va a señalar el estímulo incondicionado, familiarizarte tal cual con el estímulo incondicionado, ¿no? Entonces también, si te familiarizas mucho, por ejemplo, con las curvas peligrosas, pues ya no les vas a prestar tanta atención. O sea, lo cierto es de que vas a decir, pues, ok, en cualquier momento puede venir una curva peligrosa sin necesidad de que a lo mejor algo me señale, ¿no?, antes de esa curva peligrosa. Y entonces a la hora de nuevo, de que se te presenta una señal que sí predice, ¿no?, tal cual, o que sí ahora sí va a predecir que viene la curva, pues a lo mejor va a ser de nuevo más lento, ¿no?, este aprendizaje. Creo que por ahí pone un ejemplo de alimentos, ¿no?, en de preexposición al EI. No sé si lo quieran comentar. ¿O no es en este? No, la droga.
¿Sobre qué? Droga. ¿Sobre las drogas? Pero no sé si igual con cualquier otro. Bueno, igual, algo que por eso se vino como un ejemplo de estímulo incondicionado es la sensación del hambre. Ujú. Por lo regular la sientes hambre y te activas, ¿no? Luego en muchas reacciones en ti, ¿no? Te puedes activar emocionalmente, te puedes activar fisiológicamente, andar caminando de un lado para otro, o sentir dolor, o sentir ciertas sensaciones, ¿no? Al sobreexponerte a todas esas sensaciones, de alguna manera, uno de los aprendizajes o de las reacciones que vas a tener es que podrías tolerar todas esas reacciones y ya no reaccionarías tan rápido a alguna reacción, por ejemplo, emocional, que comúnmente suele pasar cuando sientes una sensación de hambre, hablando de la comida. Lo mismo sucede con la cuestión, creo que ahí también ponía un ejemplo o hice la mención de las cuestiones de las relaciones sexuales. Cuando o sea, tú aprendes sobreponerte a esas sensaciones de la necesidad de relaciones sexuales, pues de alguna manera aprendes a tolerar y esperar el tiempo, ¿no? La latencia de en qué momento va a llegar y aprendes a moverte. A diferencia de la que a lo mejor, como lo vemos en los animales, ¿no? De que resienten la reacción y luego ven a su pareja o a encontrar y pues luego empiezan a intentar tener la relación sexual, ¿no? Son cosas que ponía ahí de que podemos esperar con la sobreexposición de esas sensaciones que te activan los estímulos incondicionados. Pues casi es muy similar como el otro, si te sobrepones te va a ayudar a aprendizaje, también lo puedes utilizar para crear nuevos aprendizajes también. Si ya detectaste que ya está sobrepuesto y pues no va a reaccionar ante ese estímulo, pues se le coloca uno novedoso o algo nuevo y pues crea un nuevo, hace que más rápido asocien o se creen nuevos aprendizajes. Este, Ujú. Sí. yo estaban llamando. Podemos pasar entonces al siguiente subtema, ¿no? La de intensidad y notoriedad del estímulo incondicionado y el estímulo incondicionado. Estímulo condicionado e incondicionado. Así para no sirva la frase. Bueno, lo primero que yo rescaté de ese apartado es de que tiene mucho que ver la intensidad del estímulo para crear un aprendizaje. Entre más intenso, bueno, volviendo a la palabra tal vez novedoso, va a crear el aprendizaje con mayor eficacia. O va a haber una relación de condicionamiento más eficaz por la percepción que va a tener la persona o el animal para que se logre este condicionamiento. Y me causa mucha curiosidad porque pues uno de los ejemplos que yo podría poner para poder entender estas situaciones de que volviendo al ejemplo de los balazos o de cohetes, si yo voy caminando por la calle y a lo mejor voy tranquilo y de repente escucho una explosión así de intensa, pues yo voy a reaccionar rápidamente y me puede crear una intensidad de aprendizaje, de como un aprendizaje de miedo, porque a lo mejor relacione cosas a mi alrededor y se crea esa unión de aprendizaje por la intensidad tan fuerte de escuchar esa explosión, ya sea si se hace fuera de mi casa o sobre la calle. Entonces esta parte tan intensa pues, va a provocar que mi aprendizaje o ese miedo a ese tipo de ruido sea más eficaz. A diferencia de que si cada ratito, por ejemplo, viviéramos en un lugar donde cada ratito se agarran a balazos, o cada ratito hay tiran cohetes, tire cohetes. Me acuerdo, por ejemplo, ahorita, cuando yo vivía allá en Chilapa, que ya todos los días tiran cohetes, porque todos los días hacen festividad. Al principio, pues me espantaba, era muy intenso, ¿no? ¿En dónde? ¿En Chilapa? En Chilapa, porque era algo que yo no estaba habituado, entonces pues provocaba esa reacción de brincar o de asombrarme y de confundir si eran cohetes o eso y me provocaba una especie de miedo. Como me fue sobreponiendo a ese mismo ruido, pues ya no se percibían, ya ni siquiera se percibía el ruido del cohete. Ya hasta era algo natural andar conviviendo con ese tipo de ruido. Entonces ya no serviría si alguien quisiera ocupar ese tipo de cosas, ya no serviría para crear un aprendizaje porque la intensidad se perdió. O ya no servirían de manera tan eficaz. Ajá. Ajá.
No sé, Chava, ¿quieres decir algo? Porque sí viene creo que un ejemplo, ¿no? Por ahí de... Sí, o sea, Sí. hablar de notoriedad del estímulo, haciendo referencia a la importancia o relevancia que tiene para el organismo. Se hace referencia con la notoriedad al hecho de que entre más intenso sea el estímulo, y con intenso nos podemos referir a una serie de circunstancias o características, ¿no?, de los estímulos. Sí, Porque va a haber cosas que podemos hacer para hacerlos más intensos o más más notorios. notorios. Va a generar un aprendizaje con una respuesta condicionada más fuerte, ¿vale? Dice uno de los puntos en los cuales podemos hacer más notorio un estímulo es cuando sometes a privación, ¿no? O el organismo está privado o tiene un déficit biológico. Sí, Un déficit biológico puede ser cuando te falta pues, agua, no has tomado agua, cuando no has comido, cuando no has dormido, ¿vale? O sea, ese es un déficit biológico cuando algo falta, pues, ¿no? O está disminuido en el organismo, pero que es necesario para su funcionamiento normal. Entonces, si por ejemplo una persona que no ha bebido agua, ¿qué estímulo va a ser más notorio? ¿Que tú le des comida o que tú le presentes agua, ¿no? O sea, ¿qué estímulo va a ser más notorio para el organismo que está con un déficit biológico de pues, no ha bebido, tiene sed, ¿no? No ha bebido agua. el agua. El agua va a ser más notoria, más importante Va a en tener- ese momento, ¿no? Sí, o va a tener más saliencia, ¿no? Eso es a lo que también Sí, sí, sí. se refiere este Sí, sí, sí. término. Sí, la saliencia hace referencia a cuando un estímulo sobresale a otro. Exactamente. ¿Vale? Y si se fijan, como decía Chava, ahí no estamos hablando de mera intensidad. O sea, no estamos presentando a lo mejor así como que un océano, Más fuerte, así como de que un océano, ¿verdad? De agua. O sea, no, con un vasito, pero si tú no has tomado agua, va a tener mucha saliencia el vasito, o sea, el ver el vasito. Sí, sí, sí. Y también hablamos de notoriedad, no nada más a las cuestiones fisiológicas, lo que tenga que ver con déficits biológicos. Voy a dejar ahí como que ese puntito nada más para que si quieren abordar otros ejemplos, porque quieren plantear ejemplos, ¿no? Ese. Ok. Bueno, igual si hay otro más, ¿no? Que se pueda plantear. También la notoriedad o la saliencia, por ejemplo, si les ponemos vamos a ponerle así, 6 personas de piel blanca y una persona de piel oscura, ¿cuál va a ser el que sea más notorio dentro de ese grupo de personas? O al revés, un grupo de 6 personas con piel oscura y una persona con piel blanca. O sea, ¿cuál va a ser la persona con más notoriedad en ese grupo social, ¿no? Depende. Claro, pero hablamos sí, o sea, no necesariamente las cuestiones biológicas, porque a lo mejor si tú estás privado del aspecto sexual y ves a una persona de piel oscura que ha mamado y todo eso, a lo mejor veas más a esa persona, ¿ah? Entonces, simplemente hablando de las cuestiones a lo mejor de contraste visual, ¿no? exacto. Sí. De un contraste visual. O sea, Sí, va a ser más notorio el elemento que, digamos, que es diferente al resto. Exacto. Igual lo podemos hacer con personas, vamos a ponerlo así, si ponemos en un equipo de básquet, y ponemos uno bien bajito, a lo mejor va a decir, ¿qué hace ahí, no? Así es. O al revés, personas bien bajitas y uno bien altote, va a sobresalir, o sea, vas a tener mayor notoriedad. Entonces, no nada más nos vamos a referir a una cuestión de un déficit biológico, sino también de las características contrastuales o que hace contraste, ¿no? Sí. A comparación con otros estímulos. Cuando ves puro vato mexicano caminando, de repente ves a otro de otro país, ¿no? Va a notar y ahí bien te provoca esa activación, ¿no? Sí, como por ejemplo aquí en la ciudad, Ajá. de repente han venido personas de piel oscura y pasan y la gente se les queda viendo. Sí. Es muy notorio. Sí, por eso decía, dependiendo de dónde estés, ¿no? O sea, porque a lo mejor, ahorita en este ejemplo que ponía Chava, de una serie de personas con piel blanca con un tono más claro y una con el piel de tono más oscuro, si por ejemplo eso tú lo pones en una cultura, digamos, de África, pues ellos están muy familiarizados con ver personas del tono oscuro. Entonces, por eso digo, depende de dónde estemos, en qué contexto, de la historia de aprendizaje de cada individuo. O sea, hay toda una serie de cuestiones aquí que pueden llegar a afectar la atención o el que un determinado estímulo sea más relevante o tenga una mayor saliencia. Así es. Y si se dan cuenta,
entra la cuestión de la familiaridad, de lo que Sí, hemos hablado, de lo que hemos hablado anterior. de la emisión latente, todo eso, ¿no? O sea, prácticamente son circunstancias, son características de los eventos estimulares que van a estar ahí influyendo todas en un mismo momento. Bueno, no sé si todas, pero por lo general se van interrelacionadas, ¿no? Y Sí. eso es lo que hace tan rico el comportamiento humano, porque se hace mucha variabilidad, ¿no? Y es por eso que cuando creemos estar bien seguros de que vas a ver que va a notar primero al de la piel oscura, pero no, si no conocemos esa predisposición, si Ese no conocemos esa contexto, familiaridad, sí. vamos a fallar. Entonces, Y esto hay es que lo que tomar hace, y esto es lo que hace difícil, hay veces que la psicología aplicada como tal, ¿no? Porque esto, por Sí. ejemplo, en laboratorio lo podemos controlar. O Sí, sea, tú agarras a una persona que dices, esta persona sé su historia, a lo mejor de aprendizaje, o sé su cultura, y este va a ser mi sujeto experimental, y ya controlas esas variables. sí, No es lo mismo en el ambiente natural, es más complicado y tenemos que hacer un análisis más molar, ¿no? O sea, de la situación del comportamiento, pues. Ya me puse aquí, no mamador, pero sí, papi, dale. así es. Pues estos ejemplos también, que nos vamos un poquito más a la práctica, nos pueden ayudar a entender de que, por ejemplo, no podemos hacer, debemos de cuidar a lo mejor que haya esos prejuicios con la gente. De alguna manera todo se extrapola a este tipo de situaciones de convivencia también. Cosas, detallitos que aquí en psicología, esos detalles pequeños, allá afuera en la práctica nos pueden ayudar a crear una buena convivencia, porque nos va a ayudar a aprender a no asumir cosas, a no, a no creer ciertas cosas, a no hacer ciertos prejuicios, que pues, nos van a evitar y nos va a crear un problema, ya sea psicológico, social o de lo que sea, como estos ejemplos que estaban haciendo ahorita, ¿no? Ahorita yo estaba haciendo chistes cuando pusieron la de color de la piel oscura y todo eso, ¿no? Por los prejuicios que suelen haber, ¿no? De que, van a ver de seguro al negro porque, por esta razón, porque está relacionado, porque estoy privado, está relacionado, privado de un negro, no, porque están relacionados Saludos a con ciertas cosas que hemos hecho prejuicios, ¿no? Lesti. Del ambiente, ¿no? De asaltos o cosas de este tipo, o que ha sido gente así, pues evitamos todo eso. Por eso es importante aprender pues, toda la historia de aprendizaje de alguien para tener una correcta, mejor comunicación. Y dentro de este mismo parámetro, algo que también me agradó muchísimo aquí, es que también nos enseña de que los aprendizajes van a ser más eficaces cuando están relacionados con el sistema fisiológico de la persona. Esas sobresaliencias o esa inhibición van a activarse con mayor eficacia cuando son relacionados directos con sus reacciones fisiológicas. O sea, ponían hace rato, ¿no? Del vaso del agua, ¿no? Oye, que te va a hacer una activación más fuerte, sentir esa sed intensa al recibir un vaso de agua y vas a reaccionar y vas a activarte con mayor eficacia a cualquier otra cosa, no de afuera, que te puedes privar, la necesidad de ir al baño o la necesidad de... Son cosas que te van a activar mayor rapidez y te van a ayudar a aprender con mayor eficacia algo. Sí. ¿Quieres decir algo? Sí, o sea, por ejemplo, nosotros, ¿por qué bebemos vasos de agua? ¿Por qué será? ¿Por qué qué? ¿Vemos vasos de agua? ¿Por qué bebemos vasos con agua? Pues, ¿cómo? No entiendo. Sí, ¿por qué lo hacemos en nuestro presente? Bebemos agua de un vaso. Porque creamos un aprendizaje. Exacto, porque en el pasado hemos descubierto que beber de ese líquido, de ese vaso, nos ha eliminado una situación ahí, ¿verdad? Entonces, bebemos actualmente porque en el pasado nos ha funcionado, ¿no? O ha tenido alguna relevancia. Porque tenemos sed. Puede ser en el presente, ¿vale? Pero si se dan cuenta cuando... Saludos, Aitel. Pero si se dan cuenta, nosotros cómo hemos aprendido, qué características debe de tener esa agua para beberla, cómo hemos aprendido. Que debe estar insabora, o sea, que no tenga sabor, incolora, ¿no? Que no tenga un color ahí raro, ¿verdad? Hemos aprendido esas características. Pero ahora, imagínate que, como dice Lesti, ¿no? Porque tenemos sed, claro. Vamos a poner así, tenemos sed ahorita, pero hemos aprendido a beber esa agua con ciertas características estimulares. Sí. Pero ahora imagínense que si te pongo un vaso, pero en lugar de que esté transparente y fresca, está lodosa, o sea, se ve café, se ve sucia. ¿Café? ¿Vale? Lo bebo también. Beberíamos ese vaso,
tenemos sed, pero beberíamos ese vaso aún así. Pues no. Ahora, fíjense, o sea, cambiándole una característica, cambiándole una característica Producción. a ese tipo de estímulos que aprendimos, ¿no? Cambiándole una característica genera otro tipo de respuesta, probablemente, como de rechazo, englobándola así en esa categoría, ¿no? Podemos hacer descripciones, ¿no? Ajá. Entonces, pero ahora vamos a cambiar una característica no del estímulo, sino del individuo y que va a afectar a la percepción del estímulo. Imagínate que llevas 3 días en el desierto, ¿no? Y te pongo un vaso, aunque esté con agua, con esté lodoso. ¿Lo beberías o no? Probablemente sí, ¿no? Sí. O sea, pero hay porque hay un déficit mayor biológico. De hecho, hay anécdotas que no recuerdo en qué circunstancias bebían sus propios orines cuando no tenían pues acceso a este tipo de agua. Son como que de esos tipos así medios turbios Para sobrevivir. que los puedes encontrar ahí en el Google. Que dice ¿Cómo sobrevivir en el cerro? si me ponen un vaso de agua y un azulito, el hijo del azulito. Claro, sí, ahí. Vale. Pero dependiendo también pues, de la necesidad que en este momento quiera cubrir. Pero esa es la cuestión, o sea, que suceden fenómenos que alteran pues la eficacia de esos estímulos, ¿vale? Sí. Llaman para cobrar. Como que se está viendo lento la imagen. Pero porque se movió, es la computadora. Ajá. Dice Leslie también que está aquí para aprender. Gracias, saludos, estoy aquí para aprender. Así es. Saludos Puro aprendizaje. a la buena Itzel. Saludos. Pues faltan 2 temitos, hay que meterle nitro, ¿no, papis? Porque falta el punto de la relevancia o pertinencia. Pero también habla de la notoriedad cuando son como similares. Es que esa versión ¿cuál es, chava? No sé, yo creo que esa es otra edición, ¿verdad? En el libro que tengo Sí, porque por eso ahorita, porque ahorita por eso, porque ahorita que les decía de que en un punto que estábamos tocando que ahí venía un ejemplo de ¿de qué les dije? De comida, ¿no? Y que Chava dijo de drogas. Ajá, Dije, ¿qué pedo de drogas? Pero sí, ¿qué versión es esa? No sé. No sé, qué edición sea. ¿Es la original? Porque yo... ¿Cuál es la de ustedes? Sí, es la sexta. Nosotros la La sexta. de nosotros es una más arriba, papi. Una más actual, papi. Sí, actualízate, por favor. No, pero está buena, güey. No, pero Yo que sabía que yo pensé que también tenía esta. Sí lo tengo, siempre, pero... es que este vato tiene un chingo de lecturas, güey. Tengo otros, el 4 creo también. Rólala. Para hacer una comparación de libros. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Pues a la otra hay que decir qué edición. Sí. Pero pues estamos en la misma línea, no hay pedo. Es una edición más, ¿no? Sí. Nomás los pajaritos que no salen en la otra. Y lo de las drogas. Ajá. ¿En qué estamos? En el pasar al siguiente punto. El siguiente punto lo vamos a abordar de manera rapidita, ¿no? Uh-huh. Era relevancia. Es la relevancia del estímulo. Ajá, pero no, pero más que la relevancia del estímulo, es un punto que se llama relevancia o pertinencia del estímulo condicionado con el estímulo incondicionado. Y es que, digamos que esta otra variable lo que nos indica es que es importante identificar qué tan relevante es el estímulo condicionado para el estímulo incondicionado, o qué tan pertinente es. O sea, hay cierta carga filogenética, ¿no? En el cómo nos comportamos en nuestro día a día. En el libro, por ejemplo, pone un experimento en donde me parece que hicieron un estudio en donde ciertos estímulos eran muy eficaces, por ejemplo, tonos o ¿cómo se llama? O estímulos visuales. O sea, estímulos visuales o auditivos, uno de esos dos era más eficaz para condicionarse con cierto tipo de estímulos incondicionados, como era, por ejemplo, el dolor
Uno de esos dos era muy pertinente para condicionar el dolor y el otro era muy pertinente para condicionar enfermedad. No recuerdo cuál. Creo que el visual era más pertinente para condicionar el dolor y creo El miedo. y Porque recuerdo que pone un ejemplo de una tipo, hasta último dice que para los niños reaccionaban más si tú le ponías una figura de una víbora ajá. a que le pusieras una flor o Ah, algo. entonces el visual, los tonos, perdón, los estímulos visuales, sí cierto, son más pertinentes para condicionamiento del miedo Sí. y cierto tipo de estimulación es más pertinente para condicionar, por ejemplo, enfermedades Sí. o este tipo Y ponía el ejemplo sobre todo de la cuestión alimentaria. Porque exactamente. si te comías algo que estaba dañado y podías relacionar los sabores o algo con la enfermedad y después te hacía difícil a veces volver a comer esa misma, Exactamente. a la mejor fruta o que te gustaba mucho. Sí, o sea, por ejemplo, si nosotros quisiéramos condicionar a una ratita o a cualquier organismo a que no, por ejemplo, no consuma cierto tipo a lo mejor de alimentos, pues tendríamos que utilizar un estímulo que fuera percibido por este sentido gustativo, ¿no? O sea, es más fácil o es más pertinente condicionarlo de esa forma a que si tú utilizas, por ejemplo, un tono y después de ese tono auditivo le introduces a lo mejor cierto fármaco que le provoque una enfermedad. O sea, va a ser de nuevo, a lo mejor no tan significativo. No es que no se dé un aprendizaje. O sea, sí se puede llegar a dar, pero tarda o a lo mejor Sí. no es tan vigoroso, tan exactamente. Entonces, es esto tal cual, la relevancia o pertinencia de un estímulo condicionado con respecto a un estímulo incondicionado. No sé si quieran agregar algo, porque todavía falta el otro puntito, sino para ya pasar al siguiente. Sí, depende. También debemos, cuando hacemos ese tipo cuando queramos entender la relevancia o pertinencia de la relación entre esos estímulos, también debemos de tomar en cuenta, Skinner lo decía en Ciencia y Conducta Humana, las características de la especie. ¿Vale? O sea, es un punto importante para hacer un buen análisis funcional del comportamiento es tomar en cuenta las características del organismo, de la especie. ¿Por qué? Porque hay otras investigaciones donde señalan que se hace sabor y color. Por ejemplo, a los pajaritos se les daba la sacarina también, agua así, y con un color azul, pero se les ponía se pintaba el agua y se les ponía una sustancia que causaba malestar, como enfermedad, similar a una enfermedad. Y a las ratas también, y ya sabemos, más especies. Más, sí. Entonces encontraron que los pajaritos o las aves Era muy eficaz. La cuestión visuales eran más eficaz para aprender aversión a la enfermedad que olfativos o gustativos. Es decir, los pajaritos identificaban más el color del agua, una era transparente y una azul. La azul era la que tenía el fármaco. Entonces para las aves era más pertinente los estímulos visuales relacionados a esos estímulos. Claro, pero a lo mejor para las ratas que son más olfativas son. Así es, entonces también nosotros cuando queramos hacer este tipo de análisis debemos de tomar en cuenta qué especie estamos ocupando para poder hacerlo. Me están prendiendo, papi. ¿Vale? No nada más las cuestiones de la pertinencia entre los estímulos, claro que sí, pero esa pertinencia y relevancia entre qué asociación vas a hacer con qué tipo de estímulo condicionado y qué tipo de estímulo incondicionado, también la va a definir la especie con la que vas a presentarle esos estímulos. Claro, hay que situar siempre determinados fenómenos de nuevo, hay que hacer un análisis de nuevo más molar, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta tanto características filogenéticas como ontogenéticas propias de la historia de aprendizaje del individuo, como variables ambientales actuales, ¿no? O sea, también. Claro. ¿Como cuáles? Como qué variable actual, ¿no? Del organismo, no ambiental. Si hay, por ejemplo, una deficiencia o un daño, algún sentido. Porque, por ejemplo, aunque te diga ahí, va a ser el estímulo condicionado tal, sonido, con el estímulo incondicionado tal, ¿no? Es más pertinente que se dé un aprendizaje más rápido. Espérame, pero ¿qué tal si la persona tiene ceguera? O tiene sordera, ¿no? O viene tiene COVID y no puede oler. Exactamente. O viene a lo mejor de, no sé,
de un banquete, de un buffet enorme en donde se atarragó de comida y tiene muy fatigado, digamos, este sentido del gusto, de ya estar, o sea, la predisposición a lo mejor a un estímulo dulce o exactamente. O igual, o se dedica a algo relacionado a lo que quieres ocupar, como por ejemplo si es ruido y es músico, Por ejemplo, no, también. pues, no le va a funcionar, está acostumbrado al ruido, que mucho ruido, ¿no? Exacto. Sí, buen apunte. Entonces, hay que prestarle atención a todas estas variables, que de alguna u otra manera siempre hay que pues tomarlas en cuenta, ¿no? O sea, para analizar determinados fenómenos. O sea, estos fenómenos que nosotros les estamos explicando son fenómenos a lo mejor como reglas así generales o resultados que se han encontrado, Sí. pero siempre hay que analizar caso por caso. Por eso cuando quieren ir a terapia, vayan con psicólogos conductuales, porque vemos todo ese tipo de detalles para poder ayudarte a solucionar el problema que tú estás teniendo. No nos vamos por otro lado, sino las cosas que realmente vas a ocupar o vas a necesitar para solucionar tu problema. Sí, porque estos mismos principios aplican para ratitas, perritos, gatos Para las especies, ¿no? y humanos, claro que sí, también aplica. Sí, o sea, también ahorita que mencionaba, hay que entender que estos fenómenos se han ido investigando de manera separada o aislada. ¿Sale? En el laboratorio, todos estos que les hemos dicho, que la predisposición, que la notoriedad, que la inhibición, todas esas cosas se han ido investigando de manera aislada, esos fenómenos. Pero debemos entender que eso es en laboratorio porque se puede controlar. Exacto, eso es ciencia básica. Pero ya en un ambiente cotidiano, vamos a llamarle así, donde desplegamos nuestras actitudes, ¿no? De manera cotidiana, y debemos entender que todos esos fenómenos que se han estudiado de manera aislada o por separado en el laboratorio van a estar interrelacionados. Sí. Es decir, no vas a decir, una predisposición, ¿no? No. Probablemente esté sucediendo una predisposición, pero al mismo tiempo hay una notoriedad, una saliencia del estímulo, hay un déficit biológico, hay una deficiencia visual. Todo va a estar interrelacionado y eso es lo que hace, repito, que el comportamiento humano sea mucho más complejo que el de otras especies, ¿sale? Muy complejo. Y cuando nosotros queremos hacer ese tipo de análisis, como no sabemos todos los datos, es sumamente complicado, por eso es que Skinner hablaba de que no se habla de una certeza conductual, sino de una probabilidad. O sea, nosotros cuando hacemos un análisis funcional siempre vamos a hablar de probabilidad, recalcar eso. Me están prendiendo. No vamos a decir que, me están prendiendo. mira, ya hice mi análisis funcional y créeme que si esto pasa a las 5 de la tarde, tú vas a reaccionar así, pero no sabes si hubo otra cuestión, otra variable por ahí que intervino, ¿verdad? De todos estos que estamos hablando, ¿sale? Y a lo mejor altera la probabilidad de que des una respuesta como la de ayer, ¿no? Entonces, hay que entender eso, ¿va? Así es. Pues pasamos al siguiente. Al siguiente, que es condicionamiento sin un aprendizaje. Aprendizaje sin un estímulo incondicionado. Que a ver, o sea, de que siempre va a estar implícito un estímulo incondicionado. Sí. O sea, ahorita a lo mejor no sé si convenga decirlo, pero bueno, a lo mejor ya para empezar, existen como dos pequeños subtemas, ¿no? de este apartado, que es el condicionamiento de orden superior y el precondicionamiento sensorial, ¿no? Me parece que es. En el condicionamiento de orden superior, por ejemplo, por eso dice que no está a lo mejor, no se ocupa, por así decirlo, un condicionamiento incondicionado, pero a un estímulo, perdón, incondicionado, gracias. Pero a lo que voy es de que sí está implícito porque lleva un aprendizaje previo en donde ahí sí, o sea, sí hay un estímulo incondicionado. O sea, hablar de condicionamientos o de aprendizajes sin un estímulo incondicionado, sí, se puede entender que sí, pero si nos remontamos a los aprendizajes previos, de que vamos a encontrar un estímulo incondicionado, vamos a encontrar un estímulo incondicionado. Sí. Entonces, no sé si quieran darle con el primero, pues el de condicionamiento de orden superior. Sí. Voy a con el ejemplo, ¿no? Que dice ahí. Por el ejemplo de una señora que le empezó a tener miedo a las multitudes. En el ejemplo dice que que directamente no se sabe cuál sería el estímulo incondicionado
exacto o la variable, pues hay una hipótesis, ¿no? Nada la más. hipótesis es de que probablemente caídas, golpes, Se empujaron. la empujaron y eso le provocó miedo a generar las multitudes. Ujú. Entonces, pues ahí sí vemos, toman al estímulo incondicionado pues como golpes, Caída. caídas, y eso hace una relación con el miedo y se vuelven, pues, las multitudes se vuelven ahora características del miedo. Se vuelven un S Y se vuelven un estímulo incondicionado. condicionado. Un estímulo condicionado. Las multitudes. Después ponen de que la señora le gustaba ir al cine porque era un lugar, sobre todo en las mañanas, porque no iba tanta gente y no sentía ese miedo. Y podía estar tranquila viendo la película. Pero de repente un día, llegaron un montón de alumnos y se llenó la sala. Y es así, al ver tanta gente, empezó a sentir pánico, miedo. Y entonces la sala de cine agarró las características del miedo que tenían las multitudes. Y escapó, hay que decir esa característica. Sí, o sea, cuando comenzó a sentir mucho miedo, ahí sabemos de nuevo que está, como dijiste ahorita, correlacionado, interrelacionado con otros fenómenos, por ejemplo, con el condicionamiento operante. O sea, sabemos que si la señora muy probablemente se hubiera quedado en la sala del cine con toda esa multitud, pues se hubiera expuesto al estímulo que es aversivo y se hubiera a lo mejor extinguido, ¿no? O sea, probablemente. ¿por qué? Porque entiende o genera un nuevo aprendizaje de que no le va a pasar nada. Sí. Es muy poco probable que le pase algo, ¿no? Pero como no se mantuvo ahí, escapó, Sí. Ahí es donde se genera un nuevo aprendizaje. Y se convierte en... Y ahora el cine o las características del cine. Agarra las características del miedo que tenía la multitud y deja de ir al cine ahora. Y entonces se vuelven esas características o esas señales asociadas al cine, se vuelven un estímulo condicionado de segundo orden. Por eso se le llama condicionamiento de orden superior y por eso se le llama aprendizaje sin un estímulo incondicionado, porque si se fijan, las señales del cine no se asocian a un estímulo incondicionado directo. Ajá, o sea, no se asocian directamente con la caída, por ejemplo. O sea, no tuvo que pasarle nada aversivo a la señora, o sea, para que ella generara un nuevo miedo hacia esas señales del cine. Lo único que tuvo que pasar es de que esas señales del cine se asociaran con un estímulo que era la multitud, que en este caso era un estímulo condicionado que le provocaba respuestas de miedo. Por eso se dice que es un aprendizaje sin un estímulo incondicionado. O sea, sin estímulos que naturalmente generan miedo, por ejemplo, o dolor o aversión. Entonces, a eso iba, a que, o sea, sí, es un aprendizaje sin un estímulo incondicionado en cierto orden, pero si nos remontamos a los aprendizajes previos, vamos a encontrar que la señora en una multitud o seguramente le pegaron, o seguramente la agredieron, o seguramente se cayó, la empujaron, o no sé, o sea, esa es la hipótesis, ¿no? De que le pudo haber pasado algo, o sea, para que tuviera un nuevo miedo. Y aquí no son cuestiones místicas, cuestiones así como de que, no, pues las multitudes, representan o simbolizan, o sea, porque de repente podemos llegar a entender, ¿no? Cierto tipo de comportamientos que no sabemos por qué se dan, o sea, exactamente no sabemos por qué se dan o por qué, o cómo se originaron exactamente, y podemos llegar a caer en cuestiones místicas, ¿no? De este tipo de pseudoexplicaciones, ¿no? Que lastimosamente todavía sigue estando llena la psicología de eso, o la pseudopsicología. Pero sabemos nosotros desde esta postura más científica de que sí hay cierto tipo de aprendizaje siempre previos. Así es, como cosas que nos pasan típicas, ¿no? De que de repente de la nada siento un miedo y puedo creer que las cosas místicas como ha de ver un fantasma o ha de ver esto, cuando probablemente fueron ciertos condicionamientos que fui aprendiendo por ciertas características que hay a mi alrededor, ¿no? A lo mejor pues voy donde vivo hay terracería o cosas, o está más oscuro, y pues esas características activan de alguna manera ciertas relaciones con el miedo, porque pues se ve oscuro, son lugares donde se ha dicho que hay más posibilidad de que te asalten, cosas de ese tipo, cosas se van relacionando. Sí, y a veces no encontramos las explicaciones de lo que nos pasa. Y exactamente. ¿por qué? Porque pues ya lleva de alguna manera como una tipo... Ya vas en el cuarto, quinto orden de repente, o sea, por eso haces muchas asociaciones, ¿no? Sí. Y de ahí la importancia de hablar de este tipo de condicionamiento de orden superior, porque, a ver, con este fenómeno podemos explicar muchísimas respuestas
condicionadas que nosotros tenemos, sobre todo emocionales, que no sabemos bien exactamente cómo se originaron, pero que sabemos que si este fenómeno explica digamos, una cadena de condicionamientos, pues podemos perfectamente Sí, hipotetizar, ¿no? Que algo ha sucedido anteriormente. ¿Qué exactamente? Pues no sabemos, sí. ¿verdad? Y a lo mejor no sabríamos, pero pues ahí está, ¿no? El fenómeno. No sé, Chava. Nada más complementar una curiosidad, no necesariamente de lo que estamos hablando de orden superior. Entonces, curiosidad respecto a la vida cotidiana y los problemas emocionales y psicológicos. Uh-huh. Por eso es que algunos comportamientos de escape y algunos comportamientos de evitación hacen el problema más grande. Así es. Porque, por ejemplo, imagínate que tú estás llevando a cabo una asociación de estímulos en un lugar específico, un cuarto, ¿no? En tu cuarto, vamos a ponerlo así. Y escapas. Pero en tu cuarto nada más tienes tu cama y una sillita y ya, es todo lo que tienes ahí, ¿sale? Aparece un estímulo ya acondicionado, ¿no? A lo mejor tu celular, el tono de una llamada, etcétera, etcétera. Cualquiera. Exacto. Entonces, como no hay tantos estímulos ahí, no se van a asociar más cosas. Uh-huh. Es decir, no se va a hacer la bola de estímulos que provocan tu miedo más grande. Por eso se sugiere no escapar. Cuando aparecen ese tipo de condicionamientos, se dice no escapes, porque si escapas, estás en tu cuarto y hay dos estímulos, vamos a ponerlo así, dos estímulos notorios, la cama y la silla. ¿Vale? Si tú recibes una llamada y te dieron una mala noticia, una terrible noticia, tu estímulo incondicionado, ¿sale? Se va a asociar a tu cama y a tu silla, a tu cuarto y ya, ¿sale? Y te podemos exponer fácilmente a eso. Cama, silla, Exacto, cama, silla y ya, exacto. Pero si tú te suena la llamada otra vez y tú, ay, son otra vez los extorsionadores, te sales corriendo, te lavas la cara, empiezas a asociar un montón más de cosas. Sí. Sale y te asomas por la ventana, ¿ves? O sea, si te asomas por la ventana como para respirar, no quiero sentir mal, ¿sale? O apagas el celular. El chiste es que estás contactando y vinculando más estímulos con la vista, con el oído, y es por eso que se empiezan a asociar más aprendizajes, más estímulos y de orden superior, tercero, cuarto, quinto orden. Por eso es que esa es la curiosidad a lo que voy, de que cuando nosotros te exponemos aquí en la terapia, prácticamente te tienes que exponer sin emplear esos comportamientos que te van a llevar a contactar otros estímulos y que se van a aprender. Entonces, por eso es como que tratamos de controlar esa situación para que no se asocien más cosas, porque si no, quien no lo sabe hacer, si te quieres poner, pero vas a asociar la otra, si no se me quita, y ahora ya me dan miedo más cosas, porque no lo saben hacer. Exacto, puedes generar un efecto iatrogénico, ¿no? Que es lo que se le conoce, o sea, que lejos de tenerle un beneficio, ocasiones digamos, un retroceso. No, un aprendizaje mayor, más complicado. Sí, exacto, o sea, si lo vemos desde este punto de vista más técnico, un aprendizaje, pero o sea, si lo vemos desde un punto de vista en donde un cliente va a terapia para tener un beneficio de que ya no le dé miedo, eso podría representar un retroceso en el sentido de que, híjole, ahora ya no nada más le tengo miedo a las alturas, ahora ya resulta que le tengo miedo a hasta ver aviones de juguete, por ejemplo, o ver a la televisión, una película. O resulta que cuando ibas a la exposición, el terapeuta suele poner su aroma ese feo, ¿no? Ándale, también. Y resulta que ahora cada vez ese aroma feo. Yo por eso no pongo aromas, papi. Por ejemplo, ese aroma feo, voy por el mercado y están las florerías, están los de las brujerías y todo eso. Sí. Paso y dice, huele como el consultorio y te empiezas a poner tembloroso. Precisamente porque tú como psicólogo estás poniendo más estímulos, ¿sale? Estás poniendo más estímulos que pueden ser a la par perjudiciales porque se pueden generar más asociaciones. Así es, así justamente esa reacción es la que se puede llegar a condicionar, la que pone ahí Itzel, o sea, a no nada más a un estímulo que se ha asociado originalmente con un estímulo relevante, natural, sino que a muchos otros que perfectamente se pueden también condicionar en segundo, tercero, cuarto orden, ¿no? Sí. Etcétera, etcétera. Y es que una característica del miedo ahorita que estamos hablando de esto es que también es muy generalizable. Sí. O sea, además de que se puede llegar a asociar si el terapeuta no hace una buena chamba,
a otros estímulos que originalmente eran neutros, se puede llegar a generalizar también. O sea, que ese es otro fenómeno que no sé si ya lo hemos abordado, Eder. Me parece que sí, más o menos. No recuerdo bien, pero como decía Chabrita, o sea, entender que el comportamiento es muy complejo es entender que no nada más entra en juego el condicionamiento de orden superior, sino que también entra en juego los fenómenos de generalización, o sea, etcétera, etcétera. Sí, creo que sí, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Pero bueno, eso nada más. Oye, quiero comentar por ahí un aprendizaje que escuché, ¿sale? Sin poner nombres ni nada. Ay, así que chiste. Pero decía, No es cierto. pero fíjense, decía así, tengo los pleitos con alguien en la casa, me siento mal, para no sentirme más mal, decía así, para no sentirme más mal, me solía ir a los centros comerciales como para despejarme, para distraerme. A ver, ¿cómo otra vez? Que tenía los pleitos con una persona en un sitio, dice, pero para relajarme y no sentirme más mal, me iba a los centros comerciales como a distraerme, a despejarme. Pero lo que pasa, ahora ¿qué creen que pasa? Y dice, ya no está esa persona, pero ahora cuando me siento mal, o bueno, no cuando se siente mal, ya no está esa persona, pero se da cuenta que cada vez que va al centro comercial le da ganas de llorar. Se siente mal ahí. Le da ganas de llorar, ¿sale? Entonces, ven, o sea, eso es a lo que me refiero. O sea, por escapar de un malestar, se empiezan a generar otros aprendizajes con otros estímulos, con otros contextos o situaciones. Entonces, y me decía eso, como sacadísimo la persona, sacadísima de onda, ¿no? Como, ¿por qué? ¿Pero qué pasa? Ajá. Y me decía, es que no me había pasado nada malo, ¿por qué me dieron ganas de llorar de repente? Cuando empiezo a preguntar, a indagar, pues entendemos eso, porque tenía ese aprendizaje, ¿no? De que tenía un problema con alguien, se sentía mal, se iba a despejar a los centros comerciales, pero oh, sorpresa, los condicionamientos surgen, ¿no? Las asociaciones. Sí. Entonces, Sí. pues cada vez que iba a un centro comercial, tenía muchas ganas incontrolables de llorar. O sea, fíjense, esa curiosidad, esa pequeña curiosidad que les quería decir respecto a los condicionamientos de orden superior, es eso, por eso les digo que los escapes, las evitaciones, hace más grande la bola de nieve, ¿no? De los estímulos. Por eso es que se sugiere no escapar, obviamente dependiendo del contexto, la situación, o sea, ¿verdad? si estás en una selva y te sale o en la montaña y te sale un jaguar por ahí, o sea, escapa de volada, papi, porque te va a comer ahí, o sea, sí, depende. No te quedas ahí, se pone. O sea, a lo mejor como poder, a lo mejor nos estamos desviando un poquito porque se supone que era más del tema, ¿no? De los fenómenos. Pero lo estamos vinculando a las cuestiones Sí. como de la vida diaria. Para que se entienda. Para que se entienda de que, ¿y eso qué rayos tiene que ver con, de qué me sirve, ¿no? Como una persona que no sabe de esto. Bueno, para que se entienda de que, más que nada eso, ¿no? De que a veces decimos, ¿qué onda? O sea, no hice nada, no pensé en nada y me dieron ganas de llorar, así. Bueno, debe haber por ahí algún evento que no identificaste o no fue tan relevante, pero sí es capaz de elicitar esa respuesta, ¿no? Sí, o sea, para que no digas, o sea, esa es una herida no sanada en mi infancia. No, para que inconsciente. No, o sea, es para que a lo mejor tengamos un repertorio explicativo más vasto de qué es lo que puede estar sucediendo, situándonos en una posición pues más científica, con más evidencia, porque esto, o sea, lo han experimentado tal cual, con organismos, con ambientes controlados, y se ha encontrado este tipo de conclusiones. Entonces sí, es tal cual por eso, para darle más entendimiento, ¿no? Y bueno, vámonos con el último subtema de este apartado de aprendizaje sin un estímulo incondicionado, ¿no? De nuevo, sin entre comillas, porque también aquí vamos a tener estímulos incondicionados e implícitos. No sé, ¿quién quiera? ¿Vas, papi? Pues sí, en este apartado también pone otro ejemplo de que una persona que le gusta la vainilla y la canela y la persona le regalan un pastel en la cual bien tienen esos productos y sobre todo le gusta mucho, pero resulta que el pastel le hace daño,
pues le provoca una sensación y un aprendizaje. Y puede que estos estímulos, que es la vainilla y la canela, les va a provocar también un malestar y puede que les quite esa reacción y les provoque un alejamiento de esos productos. Ya no los consuma de la misma manera. Pues los provoca una aberración hacia ellos, por la sensación de la enfermedad, por esa reacción fisiológica que de alguna manera de sensación que les hizo tener el haberse enfermado con el pastel, teniendo esos estímulos que probablemente eran agradables para la persona. Entonces con eso quiere decir que también nuestra forma de aprendizaje a través pues de las sensaciones que vamos sintiendo en nuestro alrededor, que la sensación del calor, la sensación del hambre, de la sed, la sensación de la misma del deseo de las relaciones sexuales, nos va provocando pues, ese tipo de aprendizaje por la relación, como de alguna manera ya están activados y se van asociando con lo que está a nuestro alrededor y pues nos provoca pues nuevos aprendizajes. Y pues, ¿no? Y pues con eso, no sé si quieran decir algo más, porque pues, ese apartado es muy sencillo. A lo mejor nada más agregando, se dice que es sensorial porque es muy común que, por ejemplo, este tipo de estímulos que son percibidos a través del gusto, por ejemplo, Sí. Pues quedan muy asociados porque precisamente se dan de manera conjunta, ¿no? O sea, y sabemos que ese sentido del gusto es muy específico, tiene una relevancia muy importante. Entonces, por eso, nada más como agregando, por eso se le llama sensorial, pero perfectamente podemos entender fenómenos que quedan asociados no nada más por el gusto. O sea, sabemos que también hay ejemplos o hay estímulos, hay aprendizajes que también quedan asociados por el sentido del olfato, por el sentido visual, perdón, Del oído. del oído, auditivo, exactamente. Entonces, por eso se le llama sensorial y precondicionamiento, porque de nuevo es antes de que nosotros asociemos esos determinados estímulos con un estímulo incondicionado, que es tal cual el que genera este impacto, ¿no? En el nuevo estímulo. Y nos hago como un ejemplo. Nos dice Monse, cuando era pequeña, una vez comiendo cereal con mi hermano, él vomitó en mi cereal y yo estaba comiendo con cuchara de esas normales de metal, las cotidianas. No sé cómo decirles, pero ajá. Tardé meses o años, no recuerdo que solo comía con cucharas de plástico porque me daban asco la de metal. Pues sí, es un ejemplo que de alguna manera creó un aprendizaje a raíz de las sensaciones sensoriales. Pues por todo aquí la parte gustativa. Pues estaba probando algo que probablemente le gustaba al comer un cereal, asoció con algo, un sabor, y al ver el vómito, pues se relacionó una cuestión desagradable y pues le provocó ese tipo de aberración a comer o a sentir el sabor directo de la cuchara de metal. ¿No me quieres comentar algo acerca de lo que dijo? No estoy Te veo leyendo. curioso. Te veo curioso. A mí me pasó algo similar, nada más que si somos muy estrictos, a lo mejor no entraría muy bien dentro de la categoría, ¿verdad? O sea, en la categoría de precondicionamiento sensorial. Ajá. Sí, ¿no? Mm, algo similar a mí me pasó. Por ejemplo, yo era muy fan del licuado de chocomil, ¿sale? Pero una vez no lavaron bien la licuadora, o no sé si estaba sucia y habían hecho salsa de tomate. Y pues al comer eso sabía súper horrible, ¿sale? El clásico. Sabía súper horrible. Ajá, el clásico de que no lo lavaron bien y sabe a chile o sabe a... ¿Sale? Y sabía súper horrible. Y yo también dejé un tiempo sin comer licuado, porque me sabía el sabor del tomate ahí, al licuado, al chocolate, horrible. Entonces ahí generó una versión, pero por asociación de uno a otro estímulo sensorial, que serán dos tipos de sabores, el chocomil con el de jitomate, ¿no? Mezclados. Entonces eso me generó ya una respuesta de aversión. También mi papá dice que una vez en la primaria, hasta la fecha, hace no mucho tiempo, de hecho, hace unos años, apenas, le decía, es que tienes que comer para que se te deje de exponerte. Dice que cuando iba en la primaria, que
al comprar, ya ven que venden la cooperativa, ¿no? Y vendían las tortas de mole. Dice que le gustaban muchísimo, pero dice que una vez que cuando le pagó y que la destapó para darle la mordida, y que cuando le estaba dando la mordida, la señora de la cooperativa le dice, toma, hijo, aquí está tu cambio. Pero como iba crudísima, le llegó el tufo del olor a alcohol, pues, así. Entonces, justo cuando lo estaba mordiendo. Entonces dice que esa asociación, nada más, fíjense, nada más esa única asociación le generó aversión. Y ya nunca, no comía más torta de mole, le daba asco. Hasta que me dijo, oye, ¿y eso qué es un trauma de la infancia? Yo le dije, no, es un aprendizaje. Lo traumó a la señora. Es un aprendizaje, pero fíjense cómo en esa simple experiencia, Es un complejo de Edipo, papi. Al morderle la torta de mole, en ese mismo momento el aroma del tufo de la boca de la persona, ¿no? Que iba bien crudísima. Fíjense, nada más con eso bastó para que muchos años de su vida, hasta pues que me preguntó a mí, ¿verdad? Que en ese momento creo que era estudiante yo, dije, es que te tienes que exponer, aunque te den ganas de vomitar, tienes que comer la torta. Claro. Para extinguir ese aprendizaje, pues, ¿no? Y sí, lo hizo con todo y asco las primeras veces, pero ya, ahorita ya come las tortas de mole. Los bocadillos cuando son los de diciembre de la Guadalupana, luego dan bocadillos así en los restos. Y ya come las tortitas de mole. Este apartado es bien curioso, porque si te fijas, inclusive yo estaba, no me acuerdo si lo dije también en la que nosotros tenemos, pero dice que a veces no sabemos por qué nos desagradan o no nos desagradan las cosas. Y le atribuimos a otro tipo de situaciones, ¿no? Como nos acaban de decir, del relajo, ¿no? De una herida de la infancia, un trauma, o alguna situación, ¿no? Un complejo de Electra. Un complejo de Electra, cosas de ese tipo. Pero a veces porque pues, no nos hemos percatado de cómo fue que aprendimos esa situación, que en este momento a lo mejor nos causa desagrado, nos causa un malestar, y después pudo haber sido por una experiencia de este tipo, y a la fecha a lo mejor pues no desconocemos la razón por la cual ya nos desagrada esto, nos desagrada el otro, porque pues está relacionado muy fuerte a todo el tipo de acciones fisiológicas, ¿no? Igual cosas que si vemos algo y es algo muy desagradable, se puede relacionar con otras cosas y nos puede dar miedo, nos puede afectar en tristeza, cosas de ese tipo, ¿no? Lo pensaba, por ejemplo, cuando creemos que hay esta cuestión de fantasmas, ¿no? Son ciertas sensaciones que vamos sintiendo de miedo y creemos que son veraces porque creemos que las vemos y las vamos relacionando con otro tipo de cosas y pues nos crea un aprendizaje pues de ese tipo. No sé si quieran agregar algo más. No, pues, sí, nada más aclarando, ¿no? El comentario de Monse. No sé, como que de repente me llegó la mente como que a lo mejor contesté un poquito mal, ¿no? O seco. De que decía que no entraba dentro de la categoría, ¿no? Del condicionamiento sensorial. Sí. Precondicionamiento sensorial. Es que, bueno, a lo mejor yo también desconozco, ¿verdad? Obviamente también me puedo equivocar. Sí. Pero no sé ustedes. Yo entiendo que si estás en contacto con los dos eventos, ¿no? Para que se dé ese precondicionamiento sensorial. Porque así planteado me suena más a un condicionamiento más como típico, ¿no? Sí. Muy clásico. Como entonces, de segundo orden. Ajá. Si a lo mejor ella hubiera probado ese cereal con el vómito, a lo mejor sí, porque se van relacionando dos estímulos incondicionados, ¿no? Sí. O sea, no sé si me explico en ese sentido. Ahí a lo mejor Monse no sé si nos quiera contestar. O sea, si vomitó tu hermano y le probaste aún así, entonces sí podríamos estar hablando de eso, ¿no? O lo olió y el olor le dio. A lo mejor, ¿verdad? Pues eso es lo que faltaría. Vamos a asumir, vamos a interpretar. Que nos cuente. Porque hasta nada más contando eso me dio así, ¿eh? La verdad. Nada más con leerlo me condicioné. Yo ya no voy a probar cereal. Sí. Con lo simbólico, con las letras. Sí. No lo viví, nada más son palabras. Así es. Igual la visualización, porque si lo vio directo y eso al verlo, pues le provoca la reacción y pues como estaba sintiendo, como estaba en ese momento, a lo mejor me imagino así, ¿no? Once chiquita, con su cereal, agarrando su cereal de frutos. Con su tutti frutti. Metiendo con su tutti frutti es el juguito, ¿verdad? El tutti frutti.
Iba con su cucharita Fruit Loops. y así estaba, ¿no? Monse así con su boca. Ay, y mero en ese momento vomita. Güey, ¿saben? Ahorita me acordé que estamos hablando de cereales y Ujú. de cosas así asquerositas. Ya, claro. A mí me acuerdo Sí, que, y así estaba comiendo justo, ¿no? ¿Sabes? Que tenía pues la que su cucharita de dice, metal ahí con dice que no con su Fruit comió, Loops, que no comió el vómito, pero sí estaba comiendo y justo para ver el cuando Sí, fue visual. fue Bueno, visual. no sé si- bueno, no sabemos si lo olió. yo creo que sí. Ujú. Pues sí. Ajá, decías, estabas contando algo. Sí, algo que me daba mucho asco era ¿cómo se llamaban estos cereales que eran del elefante café? Este Choco Crispy. Choco Crispies, güey. Esos cuando ya, ¿cómo se llama? Un aguado. Cuando ya están aguados, güey, cuando ya la leche ¿Absorbió? se absorbió, se veían como mocos. Ajá. Así como moco Con o sea, más chido, ¿no? de... No es cierto. No, yo la neta me los comía las primeras veces antes de que me diera asco, me los comía cuando tronaban, güey. Pero ya cuando estaban blanditos, sí se me figuraba así, pues tal cual a un moco así, que, que te sacabas de esos aguados. Y sí me daba asco, la verdad. Pero pues nada más quería compartir eso. Esas Esa asquerosidades, esa anécdota triste que le Esos dio su infancia. esos aprendizajes. O la típica que estás tomando algo, a alguien le tomas sin tu permiso y le quieres tomar, te dejó el tufo de la baba ahí y guácala, ya no, ya Sí. te asco que alguien más tome de tu vaso, ¿no? Así es. Pues concluimos entonces con este primer apartado. Con nuestras asquerosidades. Con nuestras asquerosidades. Pues nos vamos a despedir. Voy a que se despidan primero aquí los invitados. Adiós. Pues. A sus redes. ¿Se puede? Ok. Pues síganme ahí en Facebook, estoy como Salvador Frías, el pelón conductual. Porque probablemente les aparezcan otros Salvador Frías, pero Salvador Hayes. de Iguala, ¿no? De Guerrero, México. También pueden seguir la página del Universo Conductual en Facebook y el canal de YouTube del Universo Conductual. También pueden ahí, si se suscriben, pues qué mejor, ¿verdad? Y hay algunos videos por ahí que también hemos hecho con ellos. Por ahí también pueden checarlos. Y Yo borraron el mío. te dijimos que lo volviéramos a grabar, pero no quise. No pude ir. Adiós, papus. ¿Ya? Un gusto, Pues, un gusto. Mando saludos a los que nos reaccionaron rápidamente. Seguiremos por aquí en temas domguianos, Nancy Escobar, en temas conductuosos, Dalai Medina, Bogar en Bello, temas mamadores, José Pablo Villa, en temas Héctor Calvo basados. Gatica, Leslie Leslie, Ana Catalina y Mauro Silvo, pues que nos... Igual los invito a seguirme en mis demás redes sociales, en YouTube, en Facebook, y nos vemos. Que estén bien, cuídense, y seguimos para más consejos conductuales. Adiós, domguianos.